Historia y diversidad caminaron juntas por montañas, llanuras y playas del Golfo de México. Recuerdos quedaron en las muestras de escritura sembradas por los paisajes de Veracruz. Los poseedores del lenguaje, creadores de cultura y de futuro, representaron ideas que enunciaban su comprensión del mundo, experiencias e incertidumbres ante la vida y la muerte. Hueso, papel, barro, mortero, piedra, piel y aún en el cuerpo humano, contuvieron los símbolos de los nómadas, simples imágenes de significados complejos, pero que en los inicios de la civilización organizaron secuencias que ya seguían la estructura del idioma, representando sujetos, objetos, palabras o sonidos. En adelante, la arcaica Mesoamérica reconocería la escritura. Los antiguos sabios anotaron claves ya olvidadas. Los estudiosos de ahora cavilan ante el mensaje. Reconocen que sí hubo escritura, el medio gráfico y convencional para registrar el lenguaje humano, en una forma que era permanente y visible. Sus más primitivos testimonios proceden de varias regiones, sin que pueda dilucidarse el dónde y el cuándo de sus iniciales escarceos, pues las colecciones conservadas son pequeñas frente a la escritura perecedera. Tal vez brotó en distintas geografías en tiempos próximos o de un ancestro común, quién sabe, pero vino a suplir la fragilidad del poder humano en la competencia por prestigio y liderazgo, porque la escritura mesoamericana fue impulsada por la necesidad de legitimación de los gobernantes ante los dioses y el cosmos. Recordatorio de la continuidad dinástica, también registró precisas observaciones del cielo y el clima, escriturando el calendario natural de la vida durante el ciclo agrario, y como desde siempre lo bello otorga jerarquía, perfeccionó la técnica del artista. El texto se incrustó en la imagen y el contenido lingüístico se expresó como signo y arte. La escritura entonces surgió para ensamblar el poder en la sociedad, sincronizando con belleza, naturaleza y tiempo. En el Golfo de México, la escritura acompañó a la diversidad de lenguas, identidades y geografías desde el milenio previo a nuestra era. Actualmente, los testimonios escriturales antiguos son una parte fundamental del patrimonio cultural veracruzano. Veracruz es un estado con una importante herencia cultural cuyo valor lo trasciende y lo proyecta como patrimonio de la humanidad. Su conservación es una de las tareas más complejas del gobierno estatal y aun con la colaboración del gobierno federal y entidades internacionales, esta responsabilidad por su calidad y cantidad es abrumadora. Entre todo nuestro patrimonio cultural, sin embargo, destaca la necesidad de preservar los registros de escritura en textiles, piel y corteza de árbol, los llamados códices, documentos pictográficos de tradición indígena. Los códices mexicanos son una importante fuente de conocimiento sobre la historia y cultura indígena. A los pueblos originarios les significó un instrumento para defender sus tierras y durante 500 años han servido para recordarle a propios extraños su derecho al territorio y su lugar en la historia nacional. Afortunadamente, en el año 2010 se convocó al Foro de Consulta de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Veracruz, organizado por el Congreso del Estado en Tequila, cerca de la ciudad de Orizaba. El 25 de julio de ese año asistí al foro para proponer que se incluyera en la Ley de Derechos y Cultura Indígena una referencia clara y contundente a los llamados códices veracruzanos, bajo la figura de testimonio escrito y pictográfico relacionado con la geografía, historia y cultura de los indígenas veracruzanos. El afortunado resultado fue la inclusión de un segundo párrafo del artículo 55 dedicado a la restitución de los bienes culturales de los pueblos indígenas, haciendo énfasis en los códices y en la responsabilidad del Estado de Veracruz en su conservación, importante base jurídica para la preservación de los códices veracruzanos. A pesar del avance normativo, en Veracruz la investigación del legado artístico, cultural e histórico contenido en los códices no ha sido fácil. Los códices son libros con escritura e imágenes realizadas manualmente. Pueden estar hechos de papel, piel o corteza, lo que significa que cada códice es único y aun las copias hechas a mano tienen variaciones. En México generalmente se acepta que así es un códice, pero también se aplica a otras formas de documento que no son libros, como hojas dibujadas en tinta o pintadas sobre papel europeo o telas. De hecho, en el caso de Veracruz, en sentido estricto solo existe un códice. Sin embargo, al menos 8 mapas son más conocidos como códices
y esto es porque la palabra códice se ha usado de forma generalizada la mayoría de las veces para hablar de documentos realizados siguiendo la tradición del dibujo prehispánico. Los documentos pictográficos es uno de los campos de conocimiento más apasionante porque requiere mucho esfuerzo para comprenderlos, pero al mismo tiempo por su valor económico y político existe mucha competencia por mayor prestigio entre los investigadores, sabios locales y los intereses, muchas veces enfrentados de coleccionistas, comunidades y burocracias. La investigación exige el registro detallado de los dibujos, el desciframiento de la escritura, descubriendo el orden de lectura, identificando materiales, tintas, estilos, proponiendo su interpretación para acercarnos al significado original de cuando fue elaborado el documento, comparando información obtenida del estudio de otros códices, de las culturas indígenas, de los expedientes administrativos y judiciales de los cuales formó parte, de la historia y la geografía del lugar en las cuales se originó el documento y la visión actual de sus herederos, los pueblos indígenas. En el proyecto Códices de Veracruz, auspiciado moralmente por la Secretaría de Educación de Veracruz, durante los últimos 10 años se ha conseguido registrar en un inventario 81 documentos pictográficos, de los que probablemente 26 son originales, 35 copias, 19 están extraviados y uno tal vez sea falso, pero es evidencia en un litigio judicial. Con toda la información obtenida se hace un registro por cada documento, junto con sus copias, para integrar el catálogo de códices veracruzanos. Como ejemplo tenemos el mapa de Jicochimalco de 1802. Si el título está en el mismo documento, se conserva como traza y pintura del puerto de Tecolutla y río de San Pedro o San Pablo, pero es común que un documento tenga más de un nombre y se usa el más conocido. En otros que no tienen títulos o nadie les había asignado un nombre, se anota su principal atributo, luego el poblado más importante, el año de su elaboración, como mapa de Atezca de 1588 o mapa de Chocamán de 1618. Sin embargo, no hay reglas claras para nombrarlos, por eso se incluyen también otros nombres para evitar registros repetidos, e incluso aún después de haber sido publicados se ha propuesto cambiarles el nombre, como en el caso del lienzo de Zoquitetlán-Zicuap. Además, se recolectan las imágenes de originales y copias, lo más nítidas posibles. Se describe su función y características materiales, su condición de conservación, la ubicación actual del documento pictográfico, si son mapas o contienen relatos históricos, el año de elaboración, su historia particular, narrando su posible lugar y motivo de elaboración, sitios donde fueron depositados, cambios de custodios, elaboración de copias, nombres y estudios realizados. Se describe su contenido lo más detalladamente posible, los municipios con los que se relacionan, las fuentes de la imagen y la información electrónica e impresa. El ejemplo del mapa local nos muestra lo complejo que puede ser la historia de un códice, de sus copias y de los nombres que a cada investigador se le ocurre. El mapa local forma parte de un grupo de 6 documentos conocidos como lienzos de Tuxpan, aunque fueron encontrados en Tihuatlán. Es el más antiguo del conjunto. Fue realizado en el estilo náhuatl del Altiplano Central y carece de elementos europeos. Es lo más similar a la apariencia que debió tener un mapa prehispánico. Mide 173 centímetros de largo por 123 centímetros de ancho. Se piensa que la franja inferior de agua es el mar, con lo cual sería el Golfo de México, y los ríos Tuxpan y Tecolutla. Se ha relacionado con Tuxpan, antiguamente Toxpan, porque significa río de conejos o conejos acuáticos, y destaca en el mapa el conejo junto al río. Generalmente el escudo con flechas indica un estado de guerra, pero se desconoce cuáles eran los contendientes, además de Toxpan. Sobre su historia, se sabe que en 1956 el profesor Blas de Luna dio a conocer en un programa radiofónico de Poza Rica la existencia de los lienzos en Tihuatlán, que el campesino Luciano García había entregado en custodia al entonces presidente municipal Francisco Ortiz. El profesor Blas de Luna también informó del asunto al Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, y en 1958 el instituto logró que fueran entregados al gobernador Antonio M. Quirasco, en la plaza principal de Tihuatlán, de manos del propio presidente municipal.
En Jalapa los recibió Gonzalo Aguirre Beltrán, entonces rector de la Universidad Veracruzana, y pasaron al Instituto de Antropología, a cargo de Alfonso Medellín, en donde se hicieron 2 juegos de copias, entregando un conjunto a las autoridades municipales de Tihuatlán y el otro quedó en el propio instituto, además de los lienzos donados. Luego fueron a dar al Museo de Antropología de Jalapa. La mayoría de los códices tienen historias igual de azarosas, pero no siempre es posible reconstruirlas en detalle. Es curioso, pero entre más se estudian los códices, más nombres reciben y más se dificulta su estudio para los siguientes investigadores. El original ha sido llamado mapa local, códice, mapa local, lienzo número 1 y códice Tuspan, mientras que 2 copias fueron nombradas mapa 2 y códice Tamiahuabe. Otro ejemplo de la riqueza cultural de Veracruz y de la escritura antigua es el mapa de Tequila Zonguilica de 1554. Se sabe poco de su historia, pero también tiene problemas de nombres. Se conoce que en el siglo XVIII en Tequila había varias pinturas que describían su territorio, pero aparentemente solo sobrevivió una pintura. En la década de los años 90 se supo que estaba en manos de un particular y varias personas tuvieron acceso limitado al códice. Incluso circularon fotografías de una copia y se hicieron varias publicaciones periodísticas, pero nunca fue posible hacer un estudio detallado porque lamentablemente a mediados de la segunda década del siglo XXI se conoció que había sido destruido después de fallecer su custodio. Ha tenido varios nombres e incluso uno de ellos fue registrado ante el Instituto de Derechos de Autor. El mapa original probablemente fue realizado en 1554, aunque se refiere a hechos de 1542 y la imagen que se conoce es de una copia de 1822. El mapa fue pintado tal vez con la intención de recordar los pueblos y el territorio que la audiencia y el virrey los reconocieron en distintos momentos a Tequila y Zongolica. Aparecen importantes personajes como el virrey Antonio de Mendoza. En el centro se observan iglesias de San Pedro Tequila y de San Francisco Zongolica y varios religiosos y funcionarios de la época. Alrededor de esta escena aparecen los símbolos de 54 puntos geográficos y lugares habitados de la región y un río. Propiamente se trata de un códice que se refiere a los 2 asentamientos más importantes de la Sierra de Zongolica, zona en donde también están extraviados otros documentos muy importantes como el de Tehuipango, en Tlilapan, Zongolica y Aculcingo, lo cual es bastante grave. Además de que es urgente la restauración y estudio del Códice Tlaquilpa, resguardado en su palacio municipal, el único que ha sobrevivido en esa región, donde todavía hay mucho trabajo para proteger el patrimonio cultural veracruzano. Otro mapa es el de Jalapa de la Veracruz y su jurisdicción. Fue hecho hacia 1580 para acompañar las respuestas al cuestionario enviado desde España a sus colonias, para recopilar información acerca de la naturaleza, geografía, historia, cultura, política y todo aquello que consideraron útil para la administración. Actualmente se encuentra en el Archivo General de Indias. Tiene ligeros rasgos indígenas en la forma que representa los caminos, ríos y pueblos. Contiene 64 accidentes geográficos y asentamientos humanos, incluyendo pueblos principales y subordinados, así como ventas o lugares de descanso para los viajeros. Abarca el territorio de 17 municipios en la región de Jalapa, como Jicochimalco, Tlacolulan y Chiconquiaco, entre otros. Es parte del patrimonio cultural veracruzano y merece un estudio muy detallado. Otra tarea es averiguar qué sucedió con los 3 códices que se encontraban en los años 40 en la Biblioteca Histórica de la Preparatoria Juárez. También en Jalapa hay mucho trabajo por hacer y muy importante. Además de los mapas pictográficos de tradición indígena que representaban su territorio, como el mapa de Tequila Zongolica de 1554, los mapas de las relaciones geográficas como el de Jalapa de 1580, también existe otro documento actualmente en uso, el Códice Xoquihual, utilizado en ceremonias indígenas en la región huasteca. Es un caso único, a diferencia de los mapas realizados durante la época colonial para ubicar las tierras donadas por el virrey a particulares, con la finalidad de colonizar, criar ganado, establecer hospedajes para los viajeros y ranchos agrícolas. Un ejemplo es el Códice Rodrigo Cano de Villegas, realizado en 1589.
La autoridad local hacía 2 mapas originales, entregaba uno al beneficiado con la donación y otro lo enviaba a la Secretaría del Virreinato. Generalmente los hacían los mismos escribanos, pero ocasionalmente les ayudaban pintores indígenas, conocedores de la región y de la tradición prehispánica de escritura. Es probable también que contaran con mapas más antiguos que facilitaban su trabajo. El Códice Rodrigo Cano incluye territorio de los municipios de Nautla, Misantla, San Rafael y Vega de Alatorre. Se conocen 14 mapas de este tipo, pero seguramente existen más en otros archivos de particulares. La escritura tiene miles de años de experiencia y tradición en las culturas del Golfo de México. La herencia indígena es fundamental entre el vasto patrimonio cultural de los veracruzanos. Entre todo nuestro acervo destacan los códices, ejemplo de la diversidad de cruces, de historias, geografías y grupos. Ahora, una de las principales fortalezas de nuestro Estado. Una herencia cultural que, aun en medio de la actual situación, debemos seguir cultivando, porque será un importante recurso para fortalecer nuestro futuro. Muchas gracias, quédate en casa. Nos vemos pronto.